Mire, yo creo que parte principalmente del tema de planificación. Y cuando estamos hablando del tema de planificación, significa entonces desarrollar todo un proceso participativo en el que los líderes de los barrios, de las comunidades, de los gobiernos parroquiales rurales, de los consejos parroquiales urbanos, los actores de las entidades e instituciones de diferente índole y también del sector público y privado, puedan aportar primero diagnosticando cuáles son las necesidades más importantes y apremiantes que tiene la ciudad, y en segundo lugar pueda determinar en qué priorizar la inversión de la obra pública municipal. Yo creo que eso no se ha hecho. Más allá del ofrecimiento de campaña que hiciera la señora alcaldesa respecto a la construcción de la readecuación o adecuación de la avenida El Retorno, el bulevar que se denomina. Implica de que más allá de cumplir con el interés de ejecutar lo propuesto en la campaña electoral, debe priorizarse en función de desarrollo integral de ciudad, cosa que no es bien vista. Además, la planificación no es un esquema. La planificación le permite a usted, en función de cómo va avanzando el tiempo, establecer que hay nuevos requerimientos, nuevas necesidades, y en principio sí, pudo haber sido esta la necesidad, pero han pasado, incluso luego de pandemia, otros hechos u otros acontecimientos que exigían la modificación de la propuesta, no solo arquitectónica, sino desde el punto de vista de los objetivos de inversión de la municipalidad. En este caso, $2,5 millones a invertirse. Perfecto. En un territorio, en una partecita del territorio del Cantón Ibarra, que permítame decirle una cosa, el concepto es equivocado en algunos criterios, el decir Los Ceibos turístico. Los Ceibos no es turístico, no tiene ningún atractivo turístico, ninguno, ni uno, nada, absolutamente nada, ¿sí? Lo que es un lugar o un sitio o un territorio comercial. Entonces, la potencialización de ese sector debía estar enfocado en ese sentido. Y la potencialización no significa solo hacer adecuaciones físicas o infraestructurales, también significa trabajar con la gente, trabajar con el fomento productivo, desarrollo de las capacidades profesionales y comerciales, el marketing y promoción de los negocios y las garantías de condiciones de vida de la población que habita ahí, sobre temas, por ejemplo, empleo y seguridad, que son dos factores que no son tomados en cuenta. Está de preguntarse cuál fue el móvil de haber iniciado la obra en la madrugada. Al que madruga Dios le ayuda, o les cogemos dormidos. Habría que ver a quién copió eso, ¿sí? Porque me preocupa esta situación sobre la base de que si es que hubiese existido una participación ciudadana, no habría tenido esa respuesta importante de la población hoy a primeras horas de la mañana, cuando la gente salió a la calle a impedir que se ejecute la obra. Imagínese usted la obra pompeósica que se estaba difundiendo y que se iba a ejecutar. Tiene un rechazo, no sabemos del porcentaje de población de Los Ceibos. Quizá obviamente los adláteres de la administración estén apoyando, respaldando la obra, pero consultemos y conversemos entonces, y no conversemos, evidenciemos a través incluso de los medios de comunicación que han sido los principales exponentes de lo que sucede allá en ese territorio, cuando observaron que la mayoría de negocios que están ubicados a las riberas del Retorno, de la avenida, y también los que se encuentran al interior de la ciudadela Los Ceibos, salieron a protestar e impedir que se desarrolle esa obra. Entonces se entiende que no hubo participación ciudadana. Muy bien. O se entiende que no hubo una adecuada socialización e incluso que no se entendió, no desde los ciudadanos, sino desde la administración, qué se debía hacer en Los Ceibos, desde el punto de vista de reactivar económicamente, entendiendo también el problema post pandemia que está enfrentando no solo Los Ceibos, sino todo el territorio nacional. Mire, hay asesores de territorio y asesores de cafetín, y yo creo que la señora alcaldesa está teniendo asesores de cafetín, aquellos que no conocen el territorio. Y digo que no conocen porque justamente nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con una serie de actores, por ejemplo, y nos dicen en Guayaquil de Caranqui que está ido un puente y que necesitan entonces que por favor les construyan. ¿Cuánto cuesta ese puente? ¿60,000, 70,000, 80,000 dólares?
Y más acá abajo, por el sector del barrio 19 de enero, también está yéndose la mesa de la vía de acceso. ¿Y cuánto cuesta la construcción de muros de gaviones para sostener esa parte? Pero bien hechos, porque ya se construyó y no logró sostenerse con el tiempo. Entonces, hay problemas dentro de la ciudad que no están resueltos, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hay una obra que se está haciendo alrededor del bacheo de huecos, pero la gente se sigue quejando en una serie de sectores. En otros sectores se quejan de lo más importante: seguridad. Por supuesto. Seguridad que no está siendo atendida. Fallecidos o tres asesinatos. En esta semana hubo también un atentado contra un joven estudiante en el sector de los huertos familiares. Nuevamente, ¿no es cierto? La iluminación, servicios básicos, cobertura de servicios básicos. Es decir, otras alcantarillado, prioridades. Entonces, a lo que íbamos, ¿no es cierto? El asesor debería estar empapado y relacionado con el territorio y preguntando e indagando, capaz de que le contribuya a la autoridad a tener primero un orden en la planificación y un discurso de acuerdo a las necesidades y realidades del territorio, cosa que no está sucediendo. Definitivamente la asesoría le está faltando a la señora alcaldesa. Ya falta un año, pero sin embargo, como se dice, hasta el 14 de mayo es alcaldesa y por lo menos hasta el 14 de mayo debería contar con alguien que le asesore para que se despida con la frente en alto. Estamos dialogando con Fausto Giraldo, sociólogo y analista político, con quien habitualmente hablamos sobre los temas de la ciudad y en esta ocasión puntualmente de lo que ocurre en Los Ceibos. Sofía Vega también está con nosotros y tiene consultas para ir desarrollando este tema. Así es mi estimado David y Fausto, como siempre, muy apropiadas tus opiniones al respecto. Ahora hemos visto durante toda esta jornada que la ciudadanía, que era la que inicialmente pedía que se socialice esta obra de una forma adecuada, hoy lo vimos y ya no quieren ni siquiera eso. O sea, ya están en otro nivel, más bien del malestar, porque así lo vemos. Los vimos muy unidos ahora, vimos, como tú dices, o sea, la gente le llevan la maquinaria a las 5 de la mañana, se despierta con la maquinaria ahí, con la vía que los buses pasaban por unas vías alternas que los mismos buses no sabían qué vía tomar, porque había total incertidumbre. Ese es el ambiente que se maneja. Ahora, más bien, ¿qué hacer? ¿Cómo logramos mediar y qué es lo que va a suceder? O sea, la ciudadanía quiere respuestas inmediatas y al parecer, pues no, las autoridades no las dan. Miren, aquí yo creo que también entra un tema de fiscalización del Consejo Municipal. Es decir, para que se pueda aprobar, y se entendería que es así, para que se pueda aprobar la asignación o inversión de un presupuesto de tal magnitud, $2,5 millones, se entiende que la Comisión de Planificación del Consejo Municipal desarrolló un debate e incorporó, ¿no es cierto?, los medios de verificación, de socialización y de aceptación de la comunidad de la obra. Se entiende de que hay firmas, ¿no es cierto?, con nombres, apellidos, números de cédula y firmas y direcciones domiciliarias, porque también yo puedo coger firmas en otro territorio y justificar que son de Los Ceibos. O en otro evento. ¿No es cierto? En otro evento y justificar que eso es de Los Ceibos. Lo que dice Fausto es clave y la gente que nos está escuchando debe ir tomando nota de esto, porque esto es planificación. Es procedimiento de planificación que debería tener la comisión. La comisión y quien preside, no sé quién preside la comisión de planificación, debe entonces conocer el informe técnico sustentado también en esos criterios de profesionales y criterios de la comunidad. Y en función de ello, el Consejo Municipal aprobar la asignación o la inversión de estos 2.5 millones o algo más. Yo entendería que el Consejo Municipal debería iniciar un proceso de fiscalización a ello primero. Segundo, debería también establecer qué otras prioridades tiene el territorio, porque en definitiva, miren, lo más lógico o lo más adecuado es, y así le duela a la señora alcaldesa, es retroceder en la construcción de la obra. Retroceder, porque eso ¿qué es lo mejor? Va a crear un conflicto interno muy grave. Porque aparte de que va a afectar la imagen de la ciudad, va a deteriorar la propia administración municipal, también va a paralizar la actividad económica del territorio, y es lo que no se quiere. Entonces, si la señora alcaldesa tiene la absoluta sensibilidad, debería paralizar. Yo entiendo que ya se ha contratado la
la obra, Así es. ¿no es cierto? Está A través adjudicado de el contratista, está dado el anticipo. a través del portal. Bueno, aquí tendrá que asumir una responsabilidad de una u otra forma a quien le corresponda. La misma Contraloría debería intervenir para hacer la observación en el cumplimiento de los medios de verificación. Habría que ver cuál es el procedimiento, si es que es en medio de la obra o al final de la obra. Sin embargo, yo creería que debe suspender la obra, debería reasignarse esos recursos a otras prioridades y desarrollar un proyecto en conjunto con la comunidad, porque también no creo que Los Ceibos deba quedar abandonado, ese es otro elemento. Yo creo que hay que desarrollar una inversión importante en Los Ceibos, como por ejemplo la adecuación de todas las vías, el ordenamiento de tránsito vehicular, la construcción de una ciclovía. Yo estoy de acuerdo en el sector, en el centro, etcétera, etcétera, pero que no signifique la suspensión efectivamente de circulación vehicular y del entrampamiento de la actividad comercial. El desarrollo de actividades como la implementación de la electrificación en todos los lugares, ¿no es cierto? La adecuación de las áreas infantiles y canchas y áreas recreativas que tienen estos sectores. Al lado del puente que va al Tejar existe un área que estaba abandonada y está botada. Se ha planteado ahí la construcción de un centro cultural para los jóvenes y los niños y adolescentes. Entonces, ese tipo de procesos podrían invertirse o asignarse. No sé si es que sean prioritarios, eso lo debe convertir en prioridad la comunidad, ¿no es cierto?, para ver cuál de las obras son prioritarias y también entender de que esos recursos podrían asignarse a lo que decíamos, puentes que están por caerse en Caranqui, calles que tienen baches y huecos, ¿no es cierto? En Priorato hay una serie de obras que se han realizado. El tema de seguridad, que es una queja permanente que venimos haciendo. Un tema fundamental, el tema de las aguas lluvias, claro, las ¿no es cierto? Las inundaciones, es decir, mire, hay cosas más importantes. Racionalizar la asignación de los recursos, distribuirlos en base a prioridades sin dejar de atender las necesidades y requerimientos de los ceibos. Sofía hacía un comentario y es a donde quisiéramos llegar. ¿Cómo hacer que las autoridades y la comunidad se sienten a conversar? Porque esto no le hace bien a nadie, Fausto. No le hace bien a la señora alcaldesa, peor le hace bien a la comunidad, porque los comerciantes, para evitar que estos trabajos continúen, están dejando de trabajar, Fausto. Están dividiéndose, están organizándose. Claro, es un esfuerzo que están haciendo ellos, pero no está concentrado en lo que usted debe hacer, que es dinamizar su economía. Es decir, todo está descompensado, alterado. ¿Cómo hacer que los dos sectores en conflictos, en lugar de continuar descalificándose, se sienten a conversar? Bueno, aspiremos a que haya alguna entidad que pueda mediar, ¿no es cierto?, en el conflicto, aunque yo me temo que todo dependerá mucho de limar asperezas, claro. Primero, segundo, de que se deje ese tipo de discursos de ataque y confrontación, ¿no es cierto? Que se respete la integridad personal, que se entienda que esta es una actividad pública en la que yo no puedo ventilar los problemas personales de la alcaldesa ni tampoco de los líderes sociales que están vinculados a estos procesos. Al contrario, entender que se trata de una obra y hay que llegar a discutir los elementos de como solíamos decir en matemática, ¿no es cierto? El problema común, el factor común que tenemos respecto a resolver la problemática para salir adelante. Caso contrario, si seguimos dispersos y sin limar estas asperezas, pues definitivamente no habrá solución. Y mientras esto pasa, Fausto, la economía de todo Ibarra, me refiero, todavía no encuentra un norte. Es decir, nos concentramos en lo que está pasando en Los Ceibos y nos desconectamos de lo que pasa en otros sectores. Y es que también ahí juega un papel importante el hecho de que entendamos de que el desarrollo de la ciudad no es un solo sector. El desarrollo de la ciudad es integral. Integral no respecto solamente a temas, ¿no es cierto?, tema comercio, tema salud, tema educación, sino también a territorios. Todos los territorios necesitan atención. El tema del comercio es fundamental. Recordemos que Ibarra es una ciudad de tránsito, no hemos logrado definir otra visión, ni siquiera al presente y al futuro. No sé si la señora alcaldesa tenga alguna visión de ciudad y desarrollo al futuro, pero sin embargo necesitamos definir ese elemento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender de que la inversión de los recursos deben estar orientados en función de esa visión y la misión del municipio sea contribuir al cumplimiento de esa visión. Ahora, lo importante es entender también de que luego de la pandemia se requiere reactivar la economía, la microeconomía de las personas, no la gran macroeconomía que nunca dejó de activarse.
recordemos Claro. que la macroeconomía, los bancos y la gran producción siguió Claro, desarrollando su actividad. Las Pero transnacionales. los todo eso pequeños sigue negocios, los funcionando. pequeños restaurantes, las pequeñas tiendas, ¿sí?, fueron quebrados y aniquilados. Entonces necesitamos entender en la ciudad ese problema e incluir dentro de ese problema al sector de los ceibos, que forma parte también de la microeconomía del territorio. Ahora, para eso se necesita voluntad, y voluntad de los dos sectores, Fausto, porque si por una parte la señora alcaldesa convoca a un sector de la población en la cual descalifica uno por uno a quienes han sido los protagonistas de estas manifestaciones, y por el otro lado también los ciudadanos descalifican a su autoridad públicamente en una rueda de prensa, Fausto, no vamos a ninguna parte. Simplemente acotar que no lo hace solo con las personas que se encuentran al frente de esta protesta, sino también contra medios de comunicación. Claro. Y compañeros periodistas también. Imagino yo que este espacio, la sesión solemne, no era el lugar más óptimo para realizar este tipo de aseveraciones y más bien irse en contra de tantas personas. Ni la sesión solemne, ni un evento cultural, ni un evento deportivo, ni siquiera en conversación con los vecinos de mi barrio, porque eso le convierte a una autoridad en sicario político, en aquel que busca aniquilar el criterio de los otros a través de puñaladas, y eso no puede ¿Y sembrar resolverse el miedo, Fausto? de esa manera en el territorio. ¿Se siembra así el miedo? Definitivamente, se estigmatiza y se siembra el miedo y por ende genera el caos y la confrontación se radicaliza en el territorio. No puede hacerse eso. De ninguna manera deberíamos permitir y debería reconocer la primera autoridad de la ciudad ese error cometido. E incluso yo me atrevería a decir, yo despediría a quien me dio ese discurso. Gracias, Fausto, por estos minutos para Radio Los Lagos. Muy amable.